donde se dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Dos definiciones muy breves y muy escuetas y al mismo tiempo que muy precisas, ¿no?, de lo que es pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, y el pecado venial hiere la caridad. No es lo mismo destruir, matar, que herir. No es lo mismo. Alguno podría decir, yo ya sé que a veces se ha dicho, y desgraciadamente en algunos ambientes teológicos, que esto de hablar de pecado mortal y pecado venial son distinciones jurídicas y conceptuales, que es como querer encajonar las realidades espirituales pues en distinciones nuestras, en conceptualizaciones nuestras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que la cosa es bastante más sencilla. No se tratan pues de esquemas ajenos al Evangelio, sino se trata de formular pues en términos nuestros realidades que están verdaderamente ahí presentes, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Todos sabemos que la vida de caridad, la vida espiritual, la vida de gracia, es una amistad. Es una amistad. ¿Qué quiere decir vivir en gracia de Dios? Pues vivir en la amistad de Dios. Vivir en su amistad. Que Él viva en ti. Ahora, ¿qué supone romper la vida de gracia? ¿Qué supone perder la vida de gracia? Dejar de estar en gracia de Dios. Pues romper esa amistad. Romperla, pues el hecho de que por un determinado pecado mortal nosotros estemos ahuyentando la presencia de Dios en nosotros, que esa amistad sea rota. Todos sabemos, ¿no?, lo que es una amistad rota. Pues ha ocurrido una determinada cosa y se ha roto una amistad. Pues ha ocurrido un drama, un drama en el seno de una familia, un drama en el seno pues de una pareja. Resulta que alguien resulta que ha ofendido a tu novia. Y entonces pues esa ofensa hacia tu novia pues ha sido tan grave que ha supuesto la ruptura de una amistad, ¿no? Bueno, estoy tomando parte como os podéis imaginar, no es que esté yo justificando con este ejemplo nuestros rencores, no, estoy tomando una imagen de nuestra vida humana para referirla luego a Dios, ¿no?, a nuestra relación con Dios. Es decir, pueden existir determinados actos que supongan una ruptura de una amistad. Porque es grave lo que ha ocurrido, porque si por ejemplo si por ejemplo una persona ha estado jugando, pues he puesto el caso antes de la novia, no con la novia de su amigo, pues ese acto tiene suficiente gravedad como para que ha roto esa amistad. Y es imposible que esa amistad pueda proseguir sin que exista un arrepentimiento y una petición de perdón pues expresa, ¿no? Pues porque ahí lo que ha ocurrido ha sido muy grave. Bueno, pues ahora ese ejemplo humano refirámoslo a nuestra relación con el Señor. En nuestra vida pueden existir determinados actos, ¿no?, que rompan esa amistad con Dios, que la rompan, que espanten su presencia en nosotros, y uno entonces deja de vivir en gracia de Dios. Vive en pecado mortal. Dice que aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza. Por eso dice, ¿no?, nuestra fe católica que quien muere en pecado mortal no puede acceder a la salvación eterna. La condenación precisamente consiste en morir en pecado mortal. ¿Por qué? Pues porque está rota la amistad con Dios. No es que sea una especie de capricho de Dios que se venga diciendo, tú no vas al cielo. No, es que
tú has roto la amistad con Dios y no has dado margen a que esa amistad sea recompuesta. Pecado mortal es, por lo tanto, es la ruptura de esa amistad. Y el pecado venial deja subsistir la caridad, o sea, no la rompe, pero la ofende, la hiere. El pecado venial no es que acumulando muchos pecados veniales se llegue a sumar un pecado mortal. Eso no es así. El pecado mortal no es la suma de muchos pecados veniales, no. Pero es verdad que los pecados veniales nos van debilitando y nos van haciendo más propicios, más proclives para caer en el pecado mortal. Nos debilitan la amistad. Es una amistad que se va enfriando. Es una amistad que, pues, como también podemos volver a recurrir, ¿no?, a nuestra experiencia humana y poner ese ejemplo de la amistad humana. Hay amistades humanas que no se han roto, no ha habido una ruptura, no ha habido un hecho grave como ese que he puesto yo antes, de que el otro había tonteado con la novia de su amigo, ¿no? No ha existido un caso como ese, pero sí que ha existido un alejamiento progresivo, un enfriamiento. Ha sido, pues, una amistad que poco a poco se va debilitando, ¿no? Esa es la imagen del amor humano que podríamos referir a Dios para entender qué es el pecado venial. ¿El pecado venial es incompatible con la salvación en el momento de la muerte? No. El pecado venial sí es compatible con la salvación, pero lógicamente, pues necesita una purificación. Permitidme que eche mano de